Es el canal de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Temas con mucho contenido edificante relacionado a salud mental y crecimiento personal. Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Te habla Yashira Brito para tu podcast de Psiconatural. Yo te voy a contar hoy la historia de María. María es un nombre ficticio para proteger la confidencialidad de la persona. María tiene 27 años y ella en algún momento se encontraba compartiendo con unas amistades cuando de repente comenzó a sentir su corazón acelerado, comenzó a sentir que su respiración se entrecortaba y rápidamente esas palpitaciones, esas sacudidas de su corazón, esa sudoración, temblores, y comenzó a asustarse y le dijo a sus amistades que se sentía mal y que sentía que estaba teniendo un ataque al corazón, un infarto. Sus amistades se preocuparon porque ella estaba llorando, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Llamaron al 911, aparecieron la ambulancia y la llevaron inmediatamente a un centro de urgencias. En el centro de urgencias le realizaron todos los análisis, enzimas cardíacas, EKG, le hicieron varios estudios del corazón, cuando los mismos reflejaron que no había nada de peligro. El especialista generalista que se encontraba en sala de urgencias le indicó a la persona, a María, que no tenía nada, que todo salió bien, que no había nada de qué preocuparse. Le preguntó si ella estaba atravesando por situaciones, por preocupaciones, problemas económicos, problemas del trabajo, y María le dijo que no, le dijo que ella todo estaba bien. No obstante, María regresó a su hogar. Día siguiente volvió a experimentar la misma sensación, las palpitaciones, la sudoración, el temblor, y se volvió a preocupar porque inicialmente, el día anterior, había ido a sala de urgencia, la habían verificado y le habían dicho que todo estaba bien. No obstante, ella pensó que lo que le habían realizado no era lo correcto, que a lo mejor lo que habían hecho con ella no era lo adecuado, que el médico que la atendió no sabía lo que estaba haciendo. Así que ella se montó en su auto, guiando desesperada, llegó a otra sala de urgencias, no la que había ido inicialmente, así que fue a otro hospital con los mismos síntomas, llorando, desesperada. Le tomaron su presión, la presión sanguínea estaba así un poco elevada, aún así le volvieron a realizar los mismos análisis, enzimas cardíacas, EKG, le dieron un medicamento para regular la presión sanguínea y le dieron un tranquilizante. Cuando el especialista se reúne con ella, le dice que todo salió bien y le indica que fue un ataque de pánico. Cuando le indican a ella que había sido un ataque de pánico, ella lo pone en duda, le dice al especialista que ella no padece de ningún trastorno psicológico, que ella está bien, que no padece de los nervios. Y el especialista le indica que todos los síntomas presentes eran compatibles con un ataque de pánico y que le recomendaba que visitara a un especialista de la salud mental para que descartaran un diagnóstico de trastornos de pánico. Luego que yo te hago este relato de María, es similar a lo que te está pasando o lo que en algún momento te ocurrió. Hay muchas personas que refieren este dolor en el pecho, refieren que sus piernas comienzan a temblar, que tienen un pensamiento de muerte, de que algo terrible les está ocurriendo. El pensamiento inicial es: estoy teniendo un ataque cardíaco. Y ¿sabes qué? Cuando verificamos todos los síntomas dentro de lo que son los ataques de pánico, millones de personas
en el mundo refieren exactamente lo mismo. Así que cuando hablamos de ataques de pánico, ¿qué son los ataques de pánico? Y los ataques de pánico se caracterizan por un acceso brusco a un miedo o un malestar intenso que pueden aparecer en cualquier momento, aunque no haya nada que temer, aunque no haya nada de peligro a tu alrededor. Y el sistema nervioso de algunas personas se activa ante estas alarmas en estos momentos que son inapropiados o momentos que en realidad no hay ningún peligro. Así que estas personas sienten las mismas sensaciones físicas y emocionales como si experimentas en tu vida diaria en una amenaza real. Y estos ataques pueden provenir de la nada, en lugares donde no existe el mínimo peligro. Y dura apenas unos pocos minutos. La crisis de pánico lo que dura son pocos minutos, aunque nosotros podemos pensar que son eternos. Y la crisis de pánico hace que las personas se sientan como si estuviesen, vuelvo y repito, un ataque del corazón, como si estás a punto de desmayarte o estás enloqueciendo. Y las personas que frecuentemente lo padecen lo describen como una experiencia de terror horrible, algo que es lo peor que le puede suceder a ellos. Y las dificultades que encuentran las personas al momento de sufrir de esto es que tardan tanto en dar con el diagnóstico adecuado porque comienzan a auscultar en el internet, comienzan a buscar especialistas de otras áreas. Por ejemplo, si fuiste al hospital, a urgencias, y te atendió el hospitalista, el médico que está de turno, él tiene que descartar, ellos tienen que descartar porque tú llegaste con unos síntomas, tú estás refiriendo a unos síntomas y ellos tienen que descartar que no sea algo cardíaco y tienen que tomar las medidas y te van a recomendar que visites un cardiólogo para que ellos hagan unos análisis más profundos del corazón y poder dar quizás con alguna patología cardíaca. O sea, ellos tienen que de alguna manera darte las sugerencias para que tú busques a un especialista. Pero en esa búsqueda vamos de especialista en especialista, vamos al cardiólogo, el cardiólogo te envía a hacer análisis, muchos de ellos costosos, muchos de ellos toman tiempo y comenzamos a ¿qué? Nuestra mente empieza a crear comienza a crear un cuadro de que algo malo me está sucediendo, no sé lo que es, pero estos médicos no dan con lo que tengo. O sea, tengo las sensaciones de dolor en el pecho, siento el corazón acelerado, siento que se me adormece mi brazo izquierdo, siento hormiguillas en el brazo izquierdo, siento la presión en el abdomen, siento que me voy a marear y ellos me dicen que no tengo nada. ¿Cómo va a ser? Eso es increíble que no tenga nada cuando yo siento esos síntomas. Así que en esa búsqueda constante pueden pasar meses donde la persona va de especialista en especialista, continúan los síntomas, siguen visitando las salas de urgencia con la misma sintomatología o con cualquier otra, porque puede pasar de un dolor en el pecho a quizás un dolor abdominal o ante cualquier síntoma llegamos a estar hipervigilantes a cualquier sensación de nuestro cuerpo que se presente. Y entonces como seguimos en la búsqueda de consultar en el internet o consultar con amistades, eso se sigue intensificando porque le seguimos dando una valoración de peligro y los ataques de pánico se hacen más y más frecuentes. Tan es así que hay personas que comienzan a aislarse, no conducen su auto por miedo a tener nuevos episodios, quizás conduciendo su auto o cuando están quizás nuevamente en el lugar donde se originó el primer ataque de pánico, que yo siempre digo que el primer ataque de pánico es el primero, luego vienen similitudes que son el activador, ese agente activador. ¿Cuál es? ¿Cuándo fue el primer ataque de pánico? Y luego de ahí es que comienzan todos los demás porque los asociamos, porque nos dio temor, nos dio miedo a esa sensación desconocida
que nunca lo habíamos experimentado. Así que ese agente activador va a estar presente siempre en nuestra mente. Y ante similitudes vamos a esquivar y vamos a evadir todo lo que sea similar a ese evento activador inicial de nuestros ataques de pánico. Así que todo lo que sea similar lo vamos a evitar. Por ejemplo, puedes estar en el cine viendo una película y comenzar a sentir los mismos síntomas. Muchas veces te vas a levantar y te vas a ir porque tienes miedo a que te vuelva a ocurrir. Y ese constante lo que hace es que la persona se desespere, se empieza a frustrar porque desconoce qué es lo que está pasando. Así que en esa búsqueda constante puedes llegar al extremo de visitar neurólogos para hacerte MRI, CT scans, electroencefalogramas, visitar quizás el especialista del estómago, el gastroenterólogo, porque tienes también manifestaciones, dolores y síntomas estomacales, así que vas al gastroenterólogo, el gastroenterólogo te envía a hacer todos estos estudios que ellos hacen, endoscopía, colonoscopía, wow, hay un sinnúmero de estudios, análisis de sangre para ver cómo están tus niveles, tu glóbulo, tu hemoglobina. Y sabes que no está mal, pero el problema radica cuando de inicial te hicieron unos análisis básicos y ellos te dicen están bien, no hay nada, no hay ninguna patología, no hay nada, todo sale bien. No hay resultados quizás elevados, todo está en orden, pero aún así está la duda en tu cabeza de cómo va a ser, pero si los síntomas están ahí presentes. Y entra esa lucha interna de qué es entonces lo que me está pasando. Siempre se le recomienda a la persona que descarte. Ve a tu médico primario, dale la lista de lo que estás sintiendo, todos tus síntomas y él determinará cuáles son los análisis que te va a enviar a hacer. Luego que descartes esa parte, la parte médica, pues entonces ya hay una banderita de alerta de que algo emocional está ocurriendo en ti, algo psicológico. Pero cuando llegamos a entender que es algo psicológico, ya han pasado años de una búsqueda intensa, de seguir reafirmando el miedo del ataque de pánico inicial. Y no es que sea tarde, pero de antemano, cuando ya tú descartes la parte médica, inmediatamente saca cita con un especialista de la salud mental y comienza un proceso terapéutico y que den con un diagnóstico adecuado de lo que estás pasando. Porque sabes que entre los síntomas más comunes de una crisis de pánico son palpitaciones, sudoración, miedo a morir, a desmayarse, a perder el control, a volverse loco, dolor en el pecho, mareos, temblores, sensaciones de frío o calor, ahogos, náuseas, debilidad y sensación de irrealidad, entumecimiento de extremidades, sensación de hormigueo, sensación de atragantamiento. Y por ahí hay una lista de síntomas, tanto físicos, cognitivos como conductuales. Así que el trastorno de pánico es similar en cuanto a síntomas de persona en persona. Y las reacciones son similares también. Así que un trastorno de pánico es el ataque que es seguido de una inquietud o una preocupación acerca de padecer un nuevo ataque. Así que el miedo al otro ataque de pánico intensifica los ataques de pánico y entonces se convierte en un miedo al miedo. Y la persona, el paciente tiene un perfil sintomatológico particular. Y han habido estudios donde este perfil sintomático
predominante aparece en las áreas que son cardíacas, neurológicas, neumológicas y gastroenterológicas. ¿Por qué? La parte cardíaca, la cabeza, ¿verdad? Los pulmones y el estómago. Las taquicardias, dolores de cabeza constantes, dificultad para respirar y problemas estomacales. O sea, esas 4 áreas son las que están siempre presentes y son estos perfiles sintomatológicos que presenta la persona que sufre un ataque de pánico. Por ejemplo, Pedro tiene 38 años y durante sus ataques de pánico experimenta fuertes palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, entumecimiento de los brazos acompañado de un intenso temor a morir de un infarto. Y aunque todos los chequeos médicos y clínicos y varios estudios le indican que no hay ninguna dificultad de su corazón, él no puede dejar de ir ¿a qué? A su médico para que le controlen esas sensaciones. Él sabe que no tiene nada del corazón porque ya le hicieron los chequeos médicos, pero no así, no puede dejar esa seguridad que le causa el visitar a una sala de emergencia o a un médico para que sigan reafirmándole que no tiene nada. O sea, el ir al médico, a él, a la sala de urgencias y que le tomen la presión y le digan no tienes nada, para él es que un alivio y sigue reafirmándole ese miedo de que mira, en realidad me dicen que no tengo nada, pero siguen ahí, pero el simple hecho de que me digan que no tengo nada me hace sentir bien. El segundo caso es vamos a cambiarle el nombre, se llama Carmen. Carmen tiene 27 años y tiene como síntoma principal un mareo, una inestabilidad en las piernas y cuando camina por la calle siente que tiene un desbalance y que en cualquier momento quizás se va a caer o se va a desmayar. El miedo principal de ella, y ya lo que está evitando, es quedarse sola en su casa. ¿Por qué es quedarse sola en su casa? Porque ella piensa que si se queda sola en su casa no va a haber nadie que la vaya a socorrer si ella se cae o se desmaya. Así que ella busca todos los medios para siempre tener a alguien con ella que la acompañe. El tercer caso es el de, vamos a ponerle Laura. Laura tiene 43 años y su problema comenzó un día mientras viajaba en auto. Y cuando estaba de camino comenzó a sentir una fuerte sensación de sofoco, de calor y sentía que le faltaba el aire y ella pensaba que estaba teniendo quizás un paro respiratorio y que iba a morir. Todas las personas que estaban con ella en el auto se preocuparon y buscaron la manera de ayudarla. Luego de ese incidente en su auto, Laura nunca más hasta el momento, hasta el día de hoy, no quiere guiar su auto. Todos estos casos se están trabajando con terapias cognitivo-conductual para que la persona vaya entendiendo cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones iniciales, qué es lo que estás utilizando para evitar ese asunto, esa situación, ese miedo. ¿Cuál fue el evento activador? ¿Qué fue lo que te lo ocasionó? ¿Cuál fue el primer ataque de pánico? Y así sucesivamente hasta llegar quizás al final a unas terapias de enfrentamiento, de exposición a lo que tú más temes. El problema está en que estos trastornos vienen acompañados por otros trastornos. Muchas veces vienen acompañados por depresión, quizás son comórbidos un trastorno de angustia con un trastorno de pánico o un trastorno de pánico con agorafobia o un trastorno de pánico con fobia social y entonces así sucesivamente vamos a ir observando que la persona sigue intensificando sus síntomas. Muchas veces vienen acompañados con abuso de sustancias porque piensan quizás que tomando alcohol o fumando nicotina o marihuana o el uso de algunas otras sustancias le van a ayudar a disminuir esto que estoy sintiendo. Así que muchas de las personas comienzan a ellos mismos a empeorar su situación y el paso inicial es buscar un diagnóstico adecuado de lo que está sucediendo en ti para que puedas trabajarlo. Y sabes que de cada 3 de cada 100 personas
sufrirá de un trastorno de pánico en algún momento de su vida y que un número similar tendrá quizás agorafobia. Lo que se sabe hoy acerca de las personas que desarrollan lo que es el trastorno es que hay un ensamblaje aquí entre lo que es una predisposición biológica, quizás características familiares, quizás el sistema de creencias de este grupo, y no necesariamente tiene que ser algo biológico o hereditario, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido tu ambiente? ¿Qué antecedentes o eventos estresantes has vivido? Muertes de algunas personas significativas en tu vida, quizás una ruptura matrimonial, problemas económicos, has cambiado de país, te encuentras quizás atravesando por cambios de trabajo, quizás alguna pérdida, ¿verdad? Como dije anteriormente, significativa. Y todas estas cosas que quizás estás atravesando, que estás acumulando por mucho tiempo, puede desencadenar en un ataque de pánico. Siempre lo visualizo como esta ollita de presión que tú va acumulando esta presión y en algún momento la abres de cantazo, la abres de momento, bruscamente, y tiene esta reacción brusca, porque el cuerpo lleva tan tenso que tiene que descargar y comienza, ¿verdad?, con esta descarga de adrenalina y las palpitaciones y el sudor y el temblor. Y muchas personas están vulnerables ante esto, a la aparición de lo que es su primer ataque. Y hay estudios que indican que le da es más frecuente en mujeres que en hombres, y más de un 70% de las personas que consultan a un especialista son mujeres. Así que comienza aproximadamente entre los 25 y los 35 años de edad, pero puede también presentarse ya antes. En niños también. Lo que pasa es que no le damos tanta importancia, pero ya hay niños que presentan ataques de pánico. Por ejemplo, mami, me siento mal, me duele la cabeza, me duele el estómago. Y los papás pues no entienden, piensan que pues se siente mal, se enfermó, y salen corriendo a sala de urgencia con los niños. Así que eso hay que observar el comportamiento de nuestros niños. Los tratamientos, afortunadamente, el trastorno de pánico, lo que es agorafobia, son altamente tratables. Así que tan pronto tú tengas el diagnóstico adecuado, puede ser cuestión de meses y que seas una persona con un buen hábito al tratamiento, que lo trabajes efectivamente, que seas aplicado en lo que tu terapeuta te envía, ¿verdad?, las tareas que te envía para hacer, pues pueden ser tratables. La experiencia que hemos visto constante en la clínica es que la terapia cognitivo-conductual, acompañado de mindfulness, quizás terapias breves, para tratar lo que es el ataque de pánico, técnicas de relajación como control de tu respiración. Y hay casos donde la persona necesita medicación, pero eso ya sería con tu psiquiatra que lo determine si ya ves que los ataques de pánico están interfiriendo con tu vida diaria. Pero hay casos en que he visto en la clínica que no han necesitado de medicación para poder trabajar con los trastornos de pánico, que esas personas nunca han ingerido un ansiolítico, un antidepresivo, un tranquilizante para poder calmar los ataques de pánico. Así que la exposición gradual también es una técnica altamente efectiva, donde la persona trata de enfrentar lo más temido, esa evitación de esas situaciones. Las técnicas conductuales que se combinan con las cognitivas para que la persona pueda verse a sí misma y pueda entender sus temores, analizando sus pensamientos y analizando las creencias catastróficas ante eso que temen. Y comenzamos con la reestructuración de pensamientos distorsionados, que los relacionamos con el problema actual.
Y así la persona va entrando en este análisis y va entendiendo qué es lo que le produce esa ansiedad y pueda entender sus miedos y conocer sus miedos. Los ataques de pánico es ya esa voz final de tu esencia que te dice ya basta, y ya tienes que parar y tienes que empezar a relajar tu cuerpo y soltar esos miedos. Cuando comenzamos el primer paso de nuestro programa de trastornos de ansiedad, el primer paso, y siempre te lo he dicho, es aceptar lo que te está pasando. El ataque de pánico inicial es esa voz de alerta de que hay algo en mí que no va bien. Así que más allá de seguir buscando y buscando y buscando qué es lo que tengo, detente, haz un alto. ¿Y qué es lo que te está pasando? Analízalo que estoy sintiendo. Ya descarté, no es nada médico, así que yo tengo que empezar a trabajar con mis pensamientos, con mis miedos, con mis incertidumbres, con mis frustraciones. ¿Para qué? Para que cada vez que se presente quizás un ataque de pánico, yo pueda saber qué es lo que estaba pensando anteriormente, cuál es mi miedo principal. Y si escuchan los podcasts anteriores de semanas anteriores donde hablo del miedo a la muerte, muchas veces ese es uno de los miedos principales ante un ataque de pánico, porque yo no quiero morir de un infarto, ¿verdad? Que ese es el pensamiento inicial de la gente. Así que hay muchas situaciones, por ejemplo, ¿qué es la situación que desencadena este ataque de pánico? Que hace que aparezca abruptamente esta activación fisiológica, no estar tan hipervigilante a estas sensaciones corporales, trata de quitarle ese foco de atención negativa a eso, a tus síntomas físicos y mentales, ¿verdad? Ese pensamiento catastrófico. Deja la aprensión a esos miedos de que te va a dar crisis futuras. Y si es así, ¿verdad? ¿Qué sería lo peor que pasaría si te da una crisis de pánico frente a otras personas? Y es que entonces entra el miedo a lo que dirán los demás. También hay que dejar esa búsqueda excesiva de seguridad, de esa huir y evitar lo que me está pasando. Cada vez que tú huyes del monstruo de los ataques de pánico, él te persigue más y más, porque ¿sabes qué? Están dentro de ti. No le estás huyendo a nada porque va contigo. Así que yo tengo que entonces enfrentarlo porque va conmigo. Así que esa evitación, esa huida, buscando seguridad, en realidad no funciona, porque a lo que, ¿verdad? Lo que estás evitando va a persistir en tu vida. Y dejar esa percepción de que tienes falta de control. Ahí entonces el ataque de pánico muchas veces es esa inseguridad que tenemos de poder perder el control, porque creemos que todo lo controlamos. Y cuando sentimos que estamos perdiendo el control, nos desespera esa situación. Y hay que empezar a ver la ansiedad como parte de nuestra vida, como este mecanismo de defensa que se está activando porque nosotros estamos con unos pensamientos irracionales y llevando la vida quizás acelerada. Así que los ataques de pánico es esa señal de nuestro cuerpo, y tenemos que dejar de darle estas interpretaciones catastróficas a ese episodio inicial de angustia que llegó de repente. Hay que dejar de darle esa interpretación a esas sensaciones corporales y dejar esa interpretación de desastre biológico como una muerte, como la locura, como la pérdida de control. Así que yo te invito a que si estás experimentando todos estos síntomas habituales de los trastornos de pánico, o si ya has tenido más de un ataque de pánico, visites a un especialista de la salud mental para que pueda dar con el diagnóstico adecuado y así poder comenzar un proceso de tratamiento ideal para lo que estás presentando. Si deseas hacer una cita en nuestras oficinas, el teléfono es 787-380-5721.
Nosotros nos especializamos dentro de todas, ¿verdad? De las áreas que trabajamos, nos especializamos en trastornos de ansiedad y pánico. Estamos certificados en terapias cognitivo-conductual y en mindfulness. Así que si quieres un diagnóstico y un tratamiento, te puedes comunicar con nosotros. Puedes entrar a nuestra página web, a psiconaturalpr.com, donde tenemos un blog con escritos de diferentes temas de salud mental. Puedes escuchar nuestros audios por iVoox. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones cada vez que haya un audio nuevo. Y puedes seguirnos por las redes sociales, Facebook y Twitter bajo Psiconaturalpr. Así que espero tu llamada y no tienes que vivir con esta incertidumbre y estos ataques de pánico. Y sabes que sí hay solución. No todo está perdido. Los ataques de pánico son ya parte de la sociedad, pero eso no quiere decir que tenemos que vivir con ellos. Es una alarma de que tienes que hacer un alto y tienes que empezar a hacer cambios significativos en tu vida. Así que este audio, compártelo, dale like y comenta, haz preguntas para yo entonces poder ayudarte y poder darte quizás alguna sugerencia. Y esto ha sido todo en este podcast de ataques de pánico. Te habló Yashira Brito para tu canal de Psiconatural. Es el canal de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Temas con mucho contenido edificante relacionado a salud mental y crecimiento personal.